Escúchame música de misterio, mi querido Juaco, música de terror, porque vamos a presentar a nuestro siguiente panelista como todos los días martes. No estoy hablando de César Parra. No, pues. Vamos a hablar de historias maravillosas, unas historias que comienzan en el 1945 en Punta Arenas. Vamos a hablar, atención, de algo tan bonito y que amamos con Juaco Lee como es la radio. Vamos a hablar de radioteatro y para eso vamos a hablar junto al gran periodista, el señor Héctor Vélez Mesa. ¿Cómo está, don Héctor? Bienvenido. Con un programa que nos va a entusiasmar mucho. Sí, yo soy un fanático de la radio. Bueno, yo trabajo hace más de 20 años. En radio. Más de 20 años, yo diría que 30. 30 años y en en una radio. de esas 40. Oh. Y en sí, yo creo que yo he trabajado más en radio que en televisión. ¿Te sientes más identificado con la radio o con la televisión? Yo creo que hay que preguntarle a la gente por la voz mía, es cooperativa. Ah, claro, pues. La voz de don Héctor es de cooperativa, es Sí, súper significativa. Claro, son 22 años. De 22 años. cooperativa. Asiento, mi querido Es una don cosa Héctor. muy curiosa lo que me pasa con la voz, que a veces yo subo un taxi, o si no, en el supermercado. ¿Ya? Y en la voz me dice, usted es la persona de cooperativa, que no me habían visto nunca. Y es verdad. Porque hay gente que escucha radio nomás. Sí, claro. Y es verdad que por la voz uno identifica al tiro al personaje, a la persona que está detrás, al periodista. Vamos a hablar hoy día de radioteatro, pero antes, ojo, tenemos buenos videos, buena historia junto a don Héctor Vélez Mesa, pero como siempre se caracteriza por presentarnos un libro que esto tiene mucha importancia. Maravilloso. No, y para mí tiene una importancia especial. Mira, muéstralo tú, por favor, Claro. este libro, porque está relacionado con mi carrera como editor. Fíjate que hace 30 años, Matar a la Dama de las Camelias y ¿Ya? otros relatos de Jorge Marchal Lascano, que fue compañero de curso mío en la universidad, en Ajá. periodismo, yo le publiqué ese libro. Hace 30 años, me acuerdo que en esa oportunidad se agotó en 10 días. Y hoy día, 30 años después, un amigo mío, que es el director de arte de mis libros, en su editorial lo vuelve a publicar. Lo vuelvo a publicar. Y este libro trae una introducción que la escribí yo. Y yo cuento por qué hace 30 años yo hice este libro y por qué es importante 30 años después volver a hacerlo. Yo lo que mañana pienso hacer en la presentación que va a ser en la Universidad Chileno-Británico de Cultura a las 19:30 ¿Ya? es hablar de los años 80. Ajá. Pero no son esos años 80 que a la gente recuerda con mucho a veces afecto y cariño, son otros años 80. Pero está el germen de algunas cosas que fueron bastante terribles en nuestro Claro, país. porque cuando ahora hablamos de los 80, básicamente, Héctor, hablamos de lo que nos quedó de la serie Los 80 de Canal 13. Pero los años 80 y la década de los 80 tiene aún más. Claro. Y es una década bien complicada, Y tenía de oscura. rojo, oscura, Claro. y Por tenía ejemplo, de hay cosas bastante drásticas de nuestro Hay país. gente que se olvida que el toque de queda terminó el año 86. 87. 87, claro. Entonces, bueno, y ahí son 6 cuentos, 6 relatos que aparecen en este libro y que mañana los vamos a presentar de nuevo. Ese te lo traje a ti. Yo creo ¿Me lo que- trajo? Sí, te lo traje. Pero Te debía ese de la semana pasada. Pero espectacular. Yo sé que te lo traje de regalo. Muchas gracias, don Héctor. Entonces mañana Así la que presentación, ya lo saben, Matar a la Dama de las Camelias y otros relatos de don Jorge Marchán Lascano, presentado por el gran periodista, el señor Héctor Vélez Mesa. Muy bien. Muchas gracias, Héctor. ¿Ah? Música de misterio, mi querido Juaco Lee, porque vamos a hablar un tema interesante. Radioteatro nace en el 1945, como yo les decía, en Punta Arenas, pero nada más y nada menos que el Doctor Mortis. Él es, claro. Mira, ¿sabes una cosa que lo que más me gustó preparar esta conversación de hoy día fue lo que fue el radioteatro? Eso. Lo que fue el radioteatro para mi generación y las generaciones anteriores. Mira, el radioteatro en aquel entonces es lo que hoy día son las teleseries Claro. y las series de televisión. Claro. ¿Ah? Y yo he llegado a pensar que en algún momento a lo mejor la gente quedaba mucho más atrapada con una historia antes que hoy día. Pero lo que yo encuentro más valioso que tenía el radioteatro y que es lo que se perdió, es que cuando... no sé si alguna vez tú escuchaste, porque Al tú no Dr. eres de la Mortis. época. Sí, al Dr. Mortis Pero sí por lo ejemplo, escuché. yo escuchaba todos los días un radioteatro. Ya. Y no uno, escuchaba 2 o 3 a veces. ¿Ah? ¿Ya? Que como no existían las imágenes, eras tú el que tenías que recrear en tu imaginación lo que te estaban contando. O sea, tú mismo eras tu propio director audiovisual, porque tú te imaginabas todo. Pero piensa tú otra cosa, ¿ah? Que hoy día yo cuando hacía clases, sobre todo de la voz, ¿Ya? yo les decía todo lo que uno puede hacer con la voz. ¿Ah? Por ejemplo,
todos estos personajes, todo lo que transmitían con la voz. Claro. Entonces uno se lo imaginaba. Yo ahora recuerdo haber visto, por ejemplo, lo que cuenta El Viento, que eran las leyendas del campo, y las escuchaba en el campo y en la noche no me podía quedar dormido. Claro. Porque me imaginaba todos esos seres las leyendas del campo chileno que aparecen, el pájaro tuetué, qué sé yo. Todas esas leyendas que hasta el día de hoy las tenemos, obviamente, y las vamos contando y las vamos recreando, pero además de todo eso, en el radioteatro no solamente era el relato, era la intención, sino que también con los efectos. Bueno, porque es otra parte, ¿no es cierto? Los efectos de viento, los efectos de mar. ¿Y cómo se hacían? Fíjate que yo en los años 90, en Megavisión, yo tenía un programa con Cristina Toco y Carlos Benchini, y una de las secciones más exitosas que teníamos era el radioteatro, que los hacía Jorge Marchal Lascano. Ya, perfecto. El autor de Matar a la Dama de las Camelias. Y nunca se me va a olvidar un día que uno de los actores principales fue el diputado Mario Palestro, y que tenía dos hijas, y que estas hijas eran Anita María Vélez, la modelo, y Cristina Toco, y yo era el narrador de la historia. Y en realidad disfrutábamos tanto porque nos colocábamos ahí y lo hacíamos mirándola. Pero al lado teníamos el que hacía los efectos especiales. Sí, entonces, claro. También se mostraban. Por ejemplo, el fuego, que era tomar un papel y empezar a arrugarlo. Claro. Las pisadas. Bueno, pero hoy día eso te ayuda también con los efectos especiales, que había discos en esa época, los golpes, sonaba el teléfono. Era todo muy entretenido, muy bueno, pero además lo del Dr. Morty, mi querido Héctor, tenía una connotación especial porque de verdad que la gente se llenaba de misterio, la gente se imaginaba los seres que se iban relatando, claro, y que cada persona se imaginaba distintas cosas. Mira, el Dr. Morty, a diferencia de los otros radioteatros, fue como la primera creación multimedial. Porque, bueno, partamos por Juan Marino. ¿Quién era Juan Marino? Que fue el creador, que murió hace 9 años. Ajá. Murió Juan Marino. Pero el Dr. Morty, desde el año 45 hasta la muerte de Juan Marino, siempre existió y se las arregló para existir. Para mí, el Dr. Morty es nuestro Frankenstein. Perfecto. Es nuestro Drácula. Claro. Es nuestro Drácula. Las otras historias, él tuvo que competir con grandes radioteatros. Tarzán, por ejemplo, para mí fue una desilusión, aunque después conocí a Tarzán. Cuando no era Julio Jung. Era Julio Jung. Tarzán era Julio Jung. Claro, sí, se lo di, porque a mí me cae muy bien, claro, pero yo era chico cuando un día me muestran a Tarzán. ¿Y tú cómo te imaginabas a Tarzán? No, para como mí la historieta. Era Johnny Weissmuller. Claro. Era Johnny Weissmuller. Claro, bueno. Pero después Julio Jung se comió a Tarzán. Claro, ahora piensa tú en Adiós al séptimo de línea. Claro. Bueno, pero vamos a lo que es el Dr. Morty, que es un personaje que a mí me atrajo mucho. Lo creó Juan Marino en ese año y se inspiró en un gran actor de terror, pero que este gran actor también tenía en la BBC de Londres un programa de terror. Este hombre era Boris Karloff. Boris Karloff es tal vez el Frankenstein más conocido. Es el primer Frank. Ahí estamos viendo a Boris Karloff. Era un hombre que no tenía ningún atractivo, pero precisamente se hizo millonario por eso. Por eso, exactamente por eso. Por ejemplo, para ponerle el maquillaje de Frankenstein, creo que tenía que llegar como a las 4 de la mañana, porque demoraban horas en colocarle el maquillaje. O a lo mejor tenía que llegar a las 4 de la mañana medio carreteado. Pero él fue la inspiración para que Juan Marino hiciera. Y Juan Marino era un guionista, era un escritor, era director de orquesta también, es decir, era músico. Él trabajó hasta el año 45. Ahí tenemos a Juan Marino. ¿Se parece al abuelito de App? Y uno, fíjate que uno de los primeros radioteatros que se transmitían en Punta Arenas participó Luis Alarcón, el actor. El actor. El actor era él nació en Puerto Natales, pues él nació en Puerto Natales, pues sí, es de allá. Pues. Perfecto. Entonces aparece ahí. Ahora, ¿quién era este personaje? Era un personaje muy extraño porque este tiene periodos, pero no tenía como una forma convencional, porque para ti Drácula es un vampiro. Sí. Y Boris Karloff, que hizo Frankenstein, que era un engendro, porque es un ser humano que lo crean en un laboratorio, claro, a partir de piezas de otros cadáveres. Como que fueron armando distintos... Claro, entonces, pero el Dr. Mortis no era eso, porque en una historia... Era un médico, por ejemplo. Pero el Dr. Morty se me imaginaba que trabajaba en la morgue. No, era un doctor que... No. ¿Qué es lo que era el Dr. Mortis? Mira, el Dr. Mortis era la maldad. Era la maldad que se personificaba en distintas personas.
había historias que ocurrían en el pasado y siempre era un noble que vivía en un castillo y que el propósito del Dr. Morty en el fondo era crear un nuevo mundo, pero a partir de lo que hoy día son muy famosos, que son los zombies, que eran ejércitos de muertos. Ahora, el Dr. Mortis en la primera época es en Punta Arenas, la segunda época es en Santiago, en las radios Portales, y después fue Magallanes. Perfecto. Que es donde él se hace famoso, donde realmente está en la fama que adquiere el Dr. Mortis, que la empresa editora Zigzag contacta a Juan Marino y le pide que transforme el Dr. Morty en lo que nosotros estamos viendo. O sea, ahí. le pide de alguna manera los audios llevarlo al cómic. Al cómics, eso. Que se alcanzan a publicar 170 revistas. Con un éxito impresionante. Claro, y es ahí donde en la primera etapa el Dr. Morty podría ser una neblina a veces. No era un personaje que tenía un rostro conocido, hasta que aparece este que estamos viendo ahora en pantalla. Porque en la segunda etapa decidieron darle una forma al Dr. Morty. Y una forma, fíjate que media mezclada con Frankenstein, media mezclada con distintos se basaron en un actor. ¿En un actor? Se basaron en un actor que se llama Vincent Price, que falleció, que lo estamos viendo ahí. Ah, perfecto. Vincent Price fue un actor de películas de terror, trabajó mucho con Roger Corman e hizo tal vez las películas de terror más famosas de los años 50, las hizo Vincent Price. Perfecto. Entonces, cuando crean al Dr. Morty, se basan en Vincent Price. Fue una caricatura del actor. Claro. De hecho, Vincent Price trabajó hasta el final de sus días. Creo que la última película o la penúltima fue El Manos de Tijera. Que es el médico que crea al personaje de Manos, la película de Johnny Depp, sí, claro, que hizo Tim Burton. Que es todo un ícono de lo que es el cine. Y él, entonces, en la segunda etapa, en las revistas, deciden darle una forma. Ahora te quiero preguntar algo. Ahí es donde revienta básicamente el éxito a través de la revista y a través de que además el Dr. Morty se viene de Punta Arenas y se viene a Santiago, y ahí hay una mezcla y parece que se potencia todo, porque finalmente se tiene el audio, que es obviamente del radioteatro, pero más encima graficado. Bueno, los que escucharon, tenemos ahí a la música del... Claro, mira, es que se mezclaban varias cosas que fueron características. Aquí tenemos, él usó la música de una obra clásica que se llama Una noche en el Monte Calvo, que es la que vamos a escuchar ahora. ¿Ya? Así empezaba. Se te paran los pelos de inmediato, ¿ah? Te noté que te dio miedo inmediatamente, Héctor. Pero piensa tú a las 9:30 de la noche oscuro. Hagamos una cosa, bájeme la luz, señor director, por favor. Vamos a recrear el radioteatro acá con Héctor Pérez. Mira. Ya, era esa. Pero no, pero ahora la presentación. También tenemos la presentación, que era la característica. Dejamos con ustedes al siniestro Dr. Mortis. Escuchemos un poco la voz de... Disfruten hoy de esta agradable historia de horror que he titulado así. La agonía. Oh, que está bueno, dejemos el Dr. Morty. Hoy les relataré un hecho verídico que me fuera contado en otra dimensión del tiempo, por cierto, por Vsevolod Kharchine, un soldado búlgaro que luchara en la guerra turco-rusa a comienzos del siglo que los mortales llaman 20. Ahora, perdón, es el uso de la voz, sí, que a mí siempre más me llamó la atención. ¿Sabes qué pasa? Que es la intención con que cuenta con su presentación y cómo va dándole entonación, la intención a cada una de las frases de la historia. ¿Cuánto duraba cada capítulo del Dr. Morty? Me da la impresión que eran como cerca de una hora, 50 minutos más o menos. Y esto, por ejemplo, si uno lo lleva al rating, toda la gente estaba escuchando esto. No, y era el comentario del día siguiente. Y todas terminaban con la misma frase cuando él se despedía. Que descansen en paz. Claro, era algo que yo no tenía que ir a dormir después. Ahora, cuando tranquilo, uno dice... Lucho, si estamos hablando del Dr. Morty, no. No, pero es que lo que pasa es que a lo mejor hoy día, cuando yo digo las 9 de la noche, las 9 de la noche, ¿quién se va a asustar a las 9 de la noche? No. Piensen en las 9 de la noche de los años 50. ¿Ya? ¿Ah? Uno comía como a las 8, a más tardar, 7:30, 8.
a las 9 no estaba acostado. Claro. Entonces tenía la radio al lado. Claro, y además las 9 de la noche no era la misma de ahora, las 9 de la noche ya era un trasnoche casi. Claro. O si no, lo que se hacía, uno iba al living de la casa ¿Ya? y ahí había una radio grande. Entonces uno se sentaba, bajaban la luz y empezaba uno a escuchar. Ok. ¿Y lo escuchabas en compañía, lo escuchabas solo, se escuchaba en familia? Claro. Yo, por ejemplo, después yo escuchaba también La Tercera Oreja, Ya. y el Inspector Nugget. La Tercera Oreja también eran historias de suspense. Y yo recuerdo haber escuchado una tarde La Mosca, por ejemplo, Ya. que es la historia de un hombre que lo que hace es meterse en una especie de cápsula que él inventa para irse hacia otro lugar. Es como una transmutación que hace, una Claro. teletransportación. Y lo hace, pero no se da cuenta que adentro hay una mosca. Entonces cuando vuelve y abren esto, sale él pero con la cabeza de la mosca, y la mosca está con la cabeza de él. De él. Ahora, una pregunta, Eso Héctor. se dio en el cine. Tú escuchabas todo esto, ¿y cuántos años tenías? Yo empecé a escuchar los radioteatros, tiene que haber sido, yo calculo, los 7 años, porque yo era fanático de Tarzán. Entonces, ahí es donde viene toda tu intención por querer escribir. Quizás desde ahí viene, desde los radioteatros que te deben haber dado ganas de escribir después. Bueno, de hecho, como te digo, cuando hacía clases, lo que los alumnos les gustaba mucho en las clases de radio es que hiciéramos radioteatro. Perfecto. Entonces se formaban 3 grupos y se grababan. Y se hacían los efectos especiales y después nos juntábamos en la sala a escucharlos. Claro. Entonces se hacían algunos policiales, se hacían algunos de terror, se hacían algunos románticos, porque en la época de los radioteatros había como temas. Estaba, por ejemplo, La Ciega. Entonces yo les contaba, entonces algunos me hacían uno de ciega. ¿Ya? Estaba La Guagua Perdida, ponte. Ya, y cada uno libreteaba y Claro, hacía un entonces, radioteatro con eso. Estaba La Usurpación de Fortuna, estaban Los Inválidos, estaban los que se hacían pasar por ricos o por aristócratas. Entonces era una mezcla. Por ejemplo, El Derecho de Nacer, que se escuchó primero en la radio, cuando se fue al cine fue una locura. Yo tengo la película, incluso la vi la película después. Y el doctor Mortis, tú sabes que llegó a la televisión. Es decir, pasó de la radio, pasó a la revista, a la o al revista. cómics. Pero mira, aquí traje una. Perfecto. Y después va a la televisión. Va a la televisión. Después, Germán Becker, tengo entendido que fue quien dirigió el Dr. Morty. Pero si uno piensa que el Dr. Morty desapareció hace mucho tiempo, no, pues. Fue en la tú te década das de los cuenta, 80, ¿no? No, esta revista es de la época del 2000. Del 2000. Esta es del Bueno, 2000. pero el Dr. Mortis como en la radio fue como en los 80. No, el Dr. Morty es más o menos es desde el 45 hasta los principios de los 80. Ok. Creo que fue hasta el 82. 82 parece, sí. Claro. La revista parte el 76, me parece. Tal vez un poco antes parte la revista, que tuvo distintas etapas. La hizo la editorial Quimontú, la hizo Pincel, la hizo Gabriela Mistral. Pero el año 2011 se volvieron a publicar las revistas. Volvieron a hacer un éxito. Y con éxito total, si hay Se muchos volvieron- fanáticos del Dr. Mortis, Claro, impresionante. sí. Por eso que no es el Dr. Morty un personaje que sea de la gente de mi edad o de menos. Yo nací el 49, es decir, O sea, el ha Dr. traspasado- Morty nació antes que yo. Ha traspasado generaciones absolutamente y ha sido absolutamente transversal hasta el día de hoy. Hay muchos fanáticos del Dr. Mortis. Por ejemplo, estos son 3 tomos que se hicieron porque en algún momento, en el año 2005 más o menos, a Juan Marino, que vivía en Argentina, en Trelew se llamaba el lugar en el sur, lo traen a Santiago. ¿Ya? Y vuelven, ahí es donde se hacen se hacen 3 tomos de eso, es el tercer tomo. Ajá. Y después una empresa que se llama Unlimited lo sacó en los kioscos en el 2011. Fueron más o menos, me parece que son como 12 revistas. Ahora, las revistas son 170. Yo debo tener unas 40 o 50. Mira, buena colección tiene, Héctor. Claro. Bueno, Y cada maravilloso cierto lo del Dr. Mortis, toda esta información. Me encantaría que siguiéramos hablando del Dr. Mortis, porque además me imagino que tienen más audio, más revistas. Podríamos comentar mucho más cosas acá en Melate. Bueno, yo tenía algunos audios que lamentablemente se han perdido. ¿Ya? Yo creo que los usé mucho en clase, los llevaba. Pero sí lo que me llamó la atención es que hoy día yo creo que no tiene el mismo impacto que antes. Lo que pasa es que tú hoy día no es suficiente que una persona te cuente una historia de terror. Tú necesitas verla. Acuérdate del Exorcista.
Sí, claro, pero podríamos volver a eso romántico, a eso de atrás, de poder contarnos la historia, de poder Pero concentrarnos. ¿cuánta gente queda que es capaz de contar una historia? Eso es una habilidad que se ha perdido. Sí, claro. ¿Sabes quién lo intentó ahora hace último? El último tiempo, al último tiempo, Carlos Pinto. Bueno, Él yo contaba incluso historias trabajé. como el día menos pensado, Claro. lo contaba en la radio. Yo trabajé con Carlos Pinto en una reality que él hizo en el Hospital San José. Sí. No nos acordemos mejor. Claro, pero claro, él tenía, yo trabajé además con Carlos Pinto, él empezó en el Canal 11, Sí, claro. con nosotros en Sí. el Canal 11. Y al es muy despertar. buen compaginador, editor, Carlos Pinto, un Claro, tremendo talento. claro. Héctor, te quiero agradecer que hayas estado esta noche con nosotros, hablando de el radioteatro, actividad que además te apasiona mucho, se nota, así que lo vamos a seguir hablando, ¿te parece? Lo seguimos dando. Muchas gracias y que le vaya muy bien mañana en el lanzamiento del libro, ya lo saben. ¿Dónde va a ser, mi querido Héctor? En la Universidad Británica de Cultura. Perfecto. Chileno-Británica de Cultura. Chileno Británico de Cultura. Mañana a las 19:30 horas. ¿Está invitado todo el mundo, no? Todo el mundo invitado. Sí. Matar a la dama de las camelias y otros relatos. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Adiós. Igual, adiós. Don Héctor